Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión, de la crisis depresiva. Y para ello vamos a la Biblia. Todo lo que hablamos aquí está basado en la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios: el rey Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, hizo un juramento, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro en que se encontraba, se levantó y se fue para salvar su vida, Elías, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Hoy estamos tocando el tema de la depresión y el estrés, que son enfermedades de este siglo XXI, que se han levantado como corrientes de agua en el mundo. Y aquí nos podemos hacer una pregunta de entrada: ¿será posible que un creyente en Cristo pueda deprimirse? ¿Será posible? ¿Cómo enfrentar bíblicamente la depresión? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la crisis depresiva, que tiene que ver también con el tema general que hemos venido hablando acerca de la crisis de identidad. Pero bueno, en términos generales, la depresión y el estrés, dijimos, son dos terribles enfermedades que está padeciendo la humanidad en este tiempo final. En este tiempo final que estamos viviendo, según estadísticas, hay aproximadamente 300 millones de personas en el mundo que están padeciendo de depresiones severas. Imagínense, 300 millones de personas. Hagan de cuenta que casi es todo Estados Unidos estuviera la gente ahí en depresión, que es más o menos la población que hay en ese país. Y en México, por ejemplo, las estadísticas del INEGI dicen que 35 millones de personas, de mexicanos, padecen de depresión severa. Ahora imagínense todos aquellos que padecen depresión y lo hacen de forma silenciosa, que ni siquiera lo dicen, pero que pasan por procesos o tiempos de depresión. ¿Qué significa la depresión? Bueno, en el diccionario está definida como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por la vida en general y la disminución de las funciones cerebrales o las funciones psíquicas. Los síntomas de la depresión son diversos dependiendo de la persona que lo está padeciendo. Por ejemplo, incluyen un estado de ánimo con profunda tristeza, infelicidad, lloro continuo. La persona tiende a llorar continuamente, es irritable, no tiene ánimo, una persona bajo depresión, pues no tiene ganas de hacer nada, muestra total apatía, no concilia el sueño, o también el otro extremo es que muchos a veces tienden a dormir de más, o sea, es exceso de sueño. El apetito también es afectado, a veces puede ser falta de apetito, pero también puede manifestarse, dependiendo de la persona, como un exceso en el apetito, y pues eso va a afectar el peso de la persona, ¿sí? En general, una persona en depresión pierde el sentido de la vida, los deseos, las ganas de vivir, la ansiedad generalmente se hace presente en una persona depresiva. Y esta enfermedad, bueno, pues ya la vimos como la define el diccionario,
Esta enfermedad, pues podemos decir de acuerdo a la palabra de Dios que es una enfermedad tanto espiritual, pero que se puede manifestar también en lo físico. Por ejemplo, cuando hay daños físicos resultantes, ¿verdad?, de esta enfermedad de tipo espiritual. Bíblicamente las depresiones provienen de ataques principalmente espirituales. Y esta enfermedad no respeta, como hicimos la pregunta al principio, esta enfermedad no respeta ni a creyentes en Cristo, como lo vamos a ver en la Biblia, y pues claro está que no respeta a los incrédulos, a los no creyentes. Por ejemplo, en la Biblia vemos que esta enfermedad o la depresión no respetó ni al gran profeta Elías, como leímos ahorita, que vamos a explicarlo un poquito más a fondo, más adelante. No respetó, por ejemplo, al rey David. El rey David pasó por tiempos de depresión en función a sus diversas situaciones por las que pasó el rey David. No respetó a Judas, por ejemplo, a Judas Iscariote, es más, en base a una gran depresión por haber traicionado a su Señor, a su Maestro, pues cayó una depresión y acabó en suicidio, se fue y se ahorcó, dice la palabra. Jesús mismo, nuestro Señor, sufrió un terrible tiempo de angustia que lo pudo llevar a la depresión. Yo podía decir que sí, llegó a la depresión. Él sabía, nuestro Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, sabía que le había llegado el momento de entregar su vida, de sacrificar su vida, de ir a la cruz del Calvario, a morir, a derramar toda su sangre, ¿sí? Jesús dijo, mi alma, ahí en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Así dijo Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Si eso no es una depresión, pues entonces, ¿qué es? Jesús sabía que iba a morir como un delincuente, a dar su vida a una cruz, y entró en una gran depresión. Gloria a Dios. Muchos cristianos hoy en día, aún conociendo la palabra de Dios, la Biblia, que hayan puesto su fe y su confianza en Dios, en Jesucristo, y aún siendo cristianos durante muchos años, de repente pasan por graves y terribles depresiones, y aún cristianos ya maduros tienden a veces a pasar por esto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué tienden a pasar estos cristianos. Han caminado con Cristo, pero de repente les entra la depresión. En cierta ocasión le preguntaron a Billy Graham, un gran siervo de Dios, lo que pensaba acerca de que un gran predicador, un gran evangelista llamado Jimmy Swaggart hubiera caído en el pecado de adulterio con una prostituta. O sea, era un gran predicador en ese momento, Jimmy Swaggart. Y este gran hombre de Dios, Billy Graham, respondió sabiamente y dijo lo siguiente: miren, si un siervo de Dios, alguien tan grande en el conocimiento de Dios, en el servicio de Dios, a Dios, pudo haber caído, pues cuánto más yo debo de tener temor para no caer igual que este hombre. Fíjense qué sabias palabras del evangelista Billy Graham. Primera de Corintios 10:12, es más, lo vamos a leer. Él aplicó, pienso yo, esta escritura al respecto de esta pregunta. Dice así, Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, ¿sí lo tenemos en la pantalla? Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Gloria a Dios. Con esto queremos decir que todos estamos propensos, ya sea a caer o a caer en alguna depresión o caer en algún pecado, si nos descuidamos, como se descuidó este varón de Dios. Podemos caer en diferentes tipos de pecados, de depresiones, por lo que debemos ser muy cuidadosos. ¿Para qué? Para protegernos con las armas espirituales que ya Dios nos ha dado, porque nos ha dado Dios, nos ha provisto de armas espirituales
para no caer, diría yo, en los lazos de la depresión. Amén. Bien, hay dos tipos de depresiones, según los que se dedican a este tipo de enfermedad. Dicen que hay dos tipos de depresiones: las endógenas, que tienen que ver con procesos químicos en el cerebro, que vienen por problema de eso, o las depresiones reactivas, que vienen con diversas, como resultado de diversas crisis por las que pasa el ser humano durante su vida. Algunas puertas que abrimos para padecer cualquier tipo de estas depresiones, ya sean endógenas o reactivas, podemos decir que son las siguientes. Por ejemplo, la depresión endógena, que viene de dentro hacia afuera, puede venir o puede alcanzarnos ya sea por heridas no sanadas en nuestra vida, no sea como ejemplo, por ejemplo, como consecuencia de violaciones, pueden venir heridas no sanadas que tenemos que sanar, rechazo de los padres en el vientre de la madre, por algún tipo de injusticia, pueden venir a nuestra vida heridas, pueden abrirse heridas en nuestra alma, en nuestro corazón. Otra puerta que se abre para permitir las depresiones son los apegos enfermizos de las personas. Esto es dependencias emocionales, ya sea familiares, al padre, a la madre, al novio, a la novia, ¿verdad? Y hay algunos jovencitos que luego hasta se quitan la vida porque los deja el novio, la novia, etcétera. Tienden a tener una baja autoestima, una persona en este problema de apego enfermizo. Otros problemas que pueden causar las depresiones pues son las crisis familiares. Esa sería una reactiva. Por ejemplo, cuando muere un familiar, pues viene una crisis, es un momento de duelo, de crisis que tenemos que enfrentar. Muere un familiar, muere, qué sé yo, hay algún tipo de divorcio en la familia, hay problemas económicos, el padre se quedó sin trabajo, o la madre, no sé. Diferentes crisis de tipo familiar, hay pleitos familiares, hay peleas en la familia, pues hay crisis familiar y por ellos puede ocasionar depresiones en nuestra vida. También la palabra dice que a los dardos de fuego del maligno, que eso vamos a explicarlos un poquito más adelante, los pecados pueden traer depresiones, las obras de la carne, pecados sexuales, fornicación, adulterio, participar en orgías, etcétera, pueden traer depresión al hombre. Idolatría, cualquier tipo de pecado, obra de la carne, la idolatría, la hechicería, enemistades, herejías, borracheras, drogadicción, homicidios, etcétera, pueden traer depresiones a las personas. Las mismas enfermedades también son causa de depresión. Cuando llega la enfermedad, la gente se deprime, algún tipo de enfermedad, la que sea. Falta de madurez también es una puerta abierta para que las depresiones lleguen a nuestra vida. Y también dice la palabra que las raíces de amargura, sentimientos que son sentimientos de frustración, resentimiento o tristeza, o haber sufrido o creído haber pasado por alguna desilusión o alguna injusticia, ellos pueden causarnos raíces de amargura. Es más, dice Hebreos 12:15, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el consejo que nos da el escritor de Hebreos 12:15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, es un estorbo, una raíz de amargura. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sean muchos contaminados. O
O sea que una raíz de amargura no nomás nos va a detener a nosotros de recibir la gracia, la bendición de Dios, sino además va a contaminar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, como contexto a la cita que leímos inicialmente, ahí en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, en el capítulo anterior, quiero darlo como un contexto, porque vamos a hablar directamente de lo que padeció, de la crisis que padeció el profeta Elías, de la crisis de depresión. Podemos leer en el capítulo 18 acerca de que Elías venía de un triunfo contundente, un triunfo que él vivió glorioso de este profeta contra los profetas de Baal. Dice que 450 profetas del dios pagano, del dios mundano cananeo llamado Baal, que en realidad pues es un demonio que se llama Baal, que significa dueño, amo, propietario o esposo, eso significa Baal. Dice que venció sobre ellos el profeta Elías y dice que mató a 450 profetas, los eliminó. Ahí fue cuando Elías pronunció su famosa frase: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Hizo una competencia ahí el profeta Elías, ahí en el capítulo 18. Pusieron un altar y Elías dijo, bueno, pues el Dios que responda con fuego del cielo para consumir el holocausto, ese va a ser Dios. Dice que los profetas de Baal pues se pasaron toda la mañana invocando a su dios Baal, a su demonio Baal. Nunca hubo respuesta. ¿Hasta cuándo hubo respuesta? Hasta que entonces entró el profeta Elías y oró a su Dios, al Dios de la Biblia, al Todopoderoso, y dice que bajó fuego del cielo y consumió todo el holocausto que habían ofrecido, avergonzando así a este demonio Baal, a este Dios pagano. Entonces, contra todo pronóstico, este es el antecedente, el contexto, estando el profeta Elías en la cima de su carrera o de su vida espiritual, como lo quieran llamar, en la mayor victoria de su vida con respecto a su relación con Dios, de un día para otro, ¿qué pasa? Que cae en una terrible depresión, hasta el punto, leímos ahí en primer libro de Reyes 19, de que Elías ya quería hasta morirse. Aún le pidió a Dios su muerte. Dice, mátame, dice, porque no soy mejor que mis padres. Entonces, ¿qué le pasó a Elías? Bueno, de probar lo más alto, ¿verdad? Lo más sublime ahí del tercer cielo, de repente se cayó y se fue a dar ahí hasta lo más bajo del infierno. De la gloria se fue al infierno, Elías, por decirlo así, ¿verdad? Aunque no fue así. Pero bueno, de esa gran victoria, pues cayó en una gran depresión. ¿Y cómo pudo suceder esto? ¿Por qué Elías, aquí nos podemos preguntar, por qué Elías cayó en depresión? ¿Por qué se pudo deprimir tanto Elías? ¿Dónde quedó su fe que había mostrado Elías un día anterior? Un día anterior había mostrado su fe, su gran fe en su Dios, su gran confianza en Él, mostró valentía, se enfrentó ahí a 450 profetas de Baal, demostró conocimiento de Dios, confianza en su Dios. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó? Entonces, vamos a analizar lo sucedido, vamos a ver qué pasó, por qué cayó Elías en depresión. Bueno, la historia nos dice que Acab, rey de Israel, que se casó con una mujer, su esposa era una mujer llamada Jezabel, pues fue de chismoso porque no estaba ahí Jezabel, dice que fue, le llevó noticias a su esposa Jezabel. Por cierto, Jezabel significa no exaltada, no manejable, manipuladora, ese es el significado del nombre Jezabel.
quien era una mujer pagana, proveniente de pueblos paganos. Había cometido el rey Acab pues, ese pecado de haberse unido a una esposa que no era de su pueblo. Ella practicaba el ocultismo, la brujería, la hechicería. Ella enseñaba a fornicar y a devorar cosas sacrificadas a los ídolos. Y pues a su esposo lo tenía bien adoctrinado, en este caso a Acab. Entonces dice ahí la escritura que Jezabel le envía a Elías un mensajero. Cuando recibe la noticia dice que le manda un mensajero a Elías amenazándolo de muerte, jurándole por sus dioses, por sus demonios, que Elías iba a morir al día siguiente, jurándole por su dios, por su demonio Baal, que él iba a morir como uno de los profetas de Baal, de los que había decapitado, porque los había decapitado, dice ahí la palabra, el profeta Elías. Elías, ¿qué hizo? Pues le creyó, sintió miedo, sintió peligro y dice que salió huyendo y dejó a su criado, que significa a su ayudante, en Berseba. Entonces, para entender la profundidad de esta historia, pues vamos a desglosarla de este pasaje bíblico desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué cayó Elías, el profeta, el gran profeta, en esta terrible depresión? Bueno, aquí Jezabel, en primer lugar, representa a Satanás, a un espíritu demoníaco, y le envía a Elías un mensajero. ¿Qué representa el mensajero? Bueno, pues es un demonio con un mensaje ¿de qué? De muerte, una amenaza de muerte, que en la Biblia también se le llama un dardo de fuego del maligno, como podemos leerlo ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, que vamos a leerlo también. Efesios 6, 16, que va a aparecer ahí en sus pantallas. Vamos a ver lo que significa un dardo de fuego del maligno. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una de las partes importantes de la armadura espiritual, de las armas espirituales que Dios nos ha dado, es el escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo para el creyente, para nosotros los creyentes. Y entonces, ¿qué son los dardos de fuego del maligno? Pues vienen siendo las mentiras, las dudas, las tentaciones, los ataques, los engaños, los temores, los miedos, las amenazas que Satanás y sus demonios nos están enviando continuamente. El enemigo continuamente nos está lanzando dardos de fuego de parte de él, del enemigo. ¿Para qué? Para engañarnos, para hacernos caer. Y fue lo que hizo con respecto a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Pues cayó en esa tentación. Repito, venía de una gran victoria y de repente le cree a lo malo. Le cree a esta profetisa que representa al mismo Satanás. ¿Qué hizo Elías? Bueno, pues en ese momento se olvidó de su fe, hizo su fe a un lado. Esto ya para irlo entendiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos nuestra fe a un lado? Dejamos de creerle a Dios. La había demostrado, la acaba de demostrar una gran fe. Dice, hasta se burlaba, dice Elías, de los profetas. Dice, ¿dónde está su Dios? Dice que no responde, y a lo mejor está dormido, o anda de paseo, no sé, andaba allá en Chapultepec, o no sé. Se burlaba Elías de ellos. Pero de repente le mandan un mensajero, un dardo de fuego, y le creyó a esta bruja, ¿verdad? Le creyó al diablo, aceptó ese dardo de fuego que le envió la bruja Jezabel. ¿Y qué hizo Elías? Pues se llenó de temor, que por cierto, el temor es lo contrario a la fe. Y no apagó ese temor por medio de la fe. ¿Cómo se apaga el temor en nuestras vidas? Por medio de la fe en nuestro Dios, de creerle a Dios. No nada más de creer en Dios, se trata de creerle a Dios,
La fe, dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero hay que tener una fe en el Dios de la Biblia. Entonces, este fue el primer grave error que comete Elías, al creerle más al diablo que a su Dios y a su palabra. Así mucha gente le cree más a las desgracias, a las mentiras del enemigo, y se deprime. Tiende a escuchar más la gente, a creerle más las mentiras del diablo que lo que dice la palabra de Dios. Entonces esto es muy peligroso, tanto, repito, como para incrédulos como para creyentes. Porque hay creyentes que como Elías y otros de repente le creen al enemigo y cayeron en depresión. El segundo grave error que tuvo el profeta Elías es que dice que él fue a Berseba y abandonó ahí a su criado, a su ayudante. Yo más bien le pongo ayudante. Ahí se tradujo como criado, pero bueno, Elías tenía un ayudante y el ayudante deja ahí en Berseba a su ayudante, aquel que lo ayudaba. Y en el Nuevo Testamento, la figura de un ayudante es la figura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 14, 26, esa no la busquemos, yo simplemente la menciono. En Juan 14, 26, Jesús utilizó la palabra en arameo y posterior traducida al griego la palabra parakletos, para referirse al Espíritu Santo. Y esta palabra parakletos, que significa consolador, también tiene el significado de ayudante. Alguien llamado para ayudar. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos fue enviado a nosotros los creyentes para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Amén. Un creyente en Cristo tiene, además de su Espíritu, tiene al Espíritu Santo. Y es más, dice la palabra que tenemos que nacer del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del Espíritu Santo. Como dice la Escritura, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos, en nuestros pecados, nuestra alma estaba muerta. ¿Sí? Por eso necesitamos otra vez recibir al Espíritu de Dios. Entonces, esto es figura, al dejar Elías a ese ayudante, es figura de que no tomó en cuenta la ayuda de ese siervo que tenía. Y así pasa a muchos creyentes en Cristo. Muchos creyentes en Cristo menosprecian al Espíritu Santo, esto es, lo ignoran, no lo toman en cuenta. O sea, Dios ya nos lo dio, pero ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que activarlo en nuestra vida. Dice la palabra, muchos lo tienen apagado. No apaguéis el don, dice, le escribe Pablo a su discípulo Timoteo, no apagues el don del Espíritu Santo que hay en ti. Pero muchos cristianos, ¿qué hacen? No se dejan ayudar, ni permiten que les ayude el Espíritu de Dios a vivir sus vidas cristianas. No tienen un contacto, una comunión con el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se condenan a sí mismos a sufrir las terribles consecuencias de no dejarse ayudar. Y eso fue lo que hizo Elías. Dejó a su ayudante. ¿Qué pasa con una persona, con un creyente que no se deja ayudar por el Espíritu Santo? Bueno, pues tiende a vivir una vida carnal, no espiritual. Tiende a no dar los frutos del Espíritu Santo. O sea, hay que habitar, vivir en el Espíritu bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué va a provocar? Va a traer frutos en nuestra vida. Amor, gozo, paz, etcétera. ¿Qué ocasiona no andar en el Espíritu o dejarse ayudar por el Espíritu Santo? Pues ocasiona regresarte al mundo, abrir puertas al enemigo, como es el caso de la depresión, a las mismas enfermedades, cuando no somos ayudados por el Espíritu Santo, a la falta de paz.
en nuestras vidas, a aceptar los dardos de fuego del maligno cuando no somos guiados y ayudados por el Espíritu de Dios. Algunos los llevan al extremo y hasta permiten que el enemigo les robe totalmente su bendición y aún su salvación en Cristo. Eso lo podemos saber ahí en la parábola del sembrador, cuando dice que salió el sembrador a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino y se perdió, o sea, no dio fruto. Amén. Ese fue el segundo error de Elías, no dejarse ayudar. Y ese es un problema en el cual podemos caer cuando no nos dejamos ayudar por Dios, por el Espíritu de Dios, y que nos puede hacer caer en depresiones y enfermedades, como dijimos. Y el tercer error de Elías fue el de irse a esconder. Dice ahí la palabra más adelante que Elías corrió, se llenó de miedo, de temor, se fue a esconder a una cueva. Una persona que está deprimida tiende a esconderse para que otros no vean su depresión, les da vergüenza a veces por la depresión que están pasando, no buscan ayuda, tienden a no convivir con la sociedad. Una persona depresiva tiende a no salir de su casa, a no querer convivir, ni siquiera a veces ni con familiares, ni con amistades, ni con hermanos de la iglesia en el caso de los creyentes. Fíjense lo que dice primer libro de Reyes 19:9. Vamos a ver cuál fue el tercer error de Elías, que fue el irse a esconder. Dice así, primer libro de Reyes 19:9 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí donde no debes de estar? O sea, una persona deprimida se mete a lugares donde no debe de estar, se esconde. No quiere salir de su casa, de su cuarto, quiere estar o dormido o quiere estar llorando, pero se mete en una situación la persona en depresión en la cual no se deja ayudar por otros. O sea, la depresión es una enfermedad terrible y es hasta mortal, porque en el caso de Elías dice que Elías ya quería morirse, como leímos ahí al principio. Dice: quítame la vida, Dios, porque no soy mejor que mis padres. Otra consecuencia de la depresión es que nos comparamos con otros. La gente, una persona deprimida siempre tiende a estar comparándose con otra. Es que yo no soy tan exitoso como la persona de al lado. Es que yo no he logrado lo que tú has logrado, o yo no tengo lo que tú tienes. O sea, la persona depresiva empieza a compararse con los demás, y eso lo hace caer más en el engaño de la tentación de la depresión. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar y salir de una depresión severa? Esa es la pregunta, ¿verdad? Aquí ya vimos las causas, los tres errores que cometió Elías, al dejar su fe a un lado, al no dejarse ayudar, al olvidar allá a su siervo, a su ayudante, en el caso del cristiano al Espíritu Santo, el irse a esconder. Bueno, ¿cómo podemos o debemos enfrentar una crisis de depresión severa? Les voy a dar 7 consejos bíblicos y con esto vamos a terminar la enseñanza. ¿Cómo enfrentar la depresión? ¿Cómo la podemos enfrentar? Bueno, pues en primer lugar, pidiendo ayuda. Y en primer lugar yo diría, pues pidiéndole ayuda a Dios. ¿Quién es el mejor, el que mejor nos puede ayudar? Siempre Dios es el que mejor nos podrá ayudar. Pidiéndole ayuda a Dios Padre, a Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Amén. Ahí podemos buscar la ayuda a Dios. Todos los salmos, ¿verdad? Hablan acerca de cómo podemos buscar a Dios, cómo podemos pedirle ayuda a Dios.
También podemos buscar la ayuda en los siervos de Dios, en los pastores, por ejemplo, gente preparada conforme a la palabra de Dios para ayudarnos a salir de alguna depresión por la que estemos pasando. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Pide ayuda. O sea, no te escondas, no te vayas a esconder, pide ayuda a otros. En segundo lugar, pues pon tu fe en el Dios revelado en la Biblia. Poner nuestra fe en Jesucristo, en los evangelios, en la palabra de Dios. Ahí debemos de poner nuestra fe, porque la gente pone su fe en todos lados menos donde debe de ponerla. Entonces debemos de poner nuestra fe, creerle a Dios, a su palabra, a lo que dice la Biblia, debemos de creerle. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el caso de Elías, pues perdió toda su fe. ¿Dónde quedó su fe que había mostrado días antes? Perdió esa fe. O si no tienes esa fe, bueno, dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso va a generar fe en tu vida, va a traer fe en tu vida. Por eso es importante que estés escuchando palabra de Dios, que estemos escuchando palabra de Dios, porque eso hace crecer nuestra fe. Tercer lugar, para enfrentar la depresión, pues está la oración. Ora a Dios pidiéndole ayuda. Oremos a Dios pidiéndole ayuda. Esto es fundamental, básico, la oración para salir adelante, poner nuestra fe en el Dios que te puede ayudar. Antes que buscar la ayuda del ser humano, ¿verdad? De la ayuda espiritual de un pastor o la ayuda del médico, no sé, del psiquiatra, etcétera. Primero buscamos la ayuda de Dios. ¿Y cómo le podemos pedir ayuda a Dios? Pues a través de la oración. Cuarta forma de salir de una depresión es pues conociendo la Biblia, leyendo, escudriñando la palabra de Dios, alimentándonos del pan espiritual de vida que es la palabra de Dios. Conocer la verdad de Cristo nos hace libres. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad te hace libre. ¿Cómo voy a ser libre de un ataque depresivo, de un dardo de fuego del maligno? ¿Cómo voy a poder salir adelante? Bueno, con base a la palabra de Dios, metiéndome en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios. Amén. Ese es el cuarto consejo. El quinto es enfrentar la depresión. Tenemos que enfrentar una depresión con valentía. Esto es, no escondernos como lo hizo el profeta Elías. No te escondas, no te apartes, no te encierres. Hay que enfrentarla, hay que salir de esa cueva. ¿Qué haces aquí? Le dijo Dios a Elías. Sal de esa cueva, no te escondas ahí. ¿Sí? Hay que enfrentarla con valentía. Dice 2 Timoteo 1:7, escribe Pablo a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente, hablando de la valentía, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Si estamos ahí, está 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios, oigan, espíritu de cobardía. Aquí está hablando de espíritu. Bueno, ahorita lo explico, vamos a leerlo. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Todo en la vida, aún las enfermedades, todo siempre habrá un espíritu. Detrás de la palabra de Dios hay un espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Atrás de las enfermedades, atrás de los engaños, también hay espíritus. Y ahí dice, Dios no nos ha dado, hay un espíritu de cobardía y es un espíritu del enemigo, del diablo. Hay espíritus de cobardía, pero hay espíritus también de poder. Hay espíritu de poder, hay un espíritu de amor y hay espíritu de dominio propio. Amén. Aunque sean fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, bueno, pero hay un espíritu detrás de ellos. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Pues no nos dio un espíritu de cobardía, o sea, vamos a hacer a un lado la cobardía y vamos a recibir un espíritu de poder o a recibir el espíritu de poder, amor y dominio propio. Para aquellos que
viven en depresión y dicen que no lo pueden controlar, o es incontrolable. No, Dios confiesa que Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Cobardía viene del griego, de la palabra griega deilia, que significa temor, estar temeroso, timidez. Todo eso son espíritus de cobardía. Sexto consejo es: asume tu responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué es? Bueno, es establecernos nuevas metas o proseguir en las que dejamos truncadas, que dejamos inconclusas, ¿sí? Antes de caer en la depresión. Metas objetivos que nos fueron encomendados, los propósitos en la vida que nos motiven a seguir adelante. Amén. Ponernos propósitos en la vida, ¿para qué? Para poder seguir adelante. O sea, eso es asumir nuestra responsabilidad. ¿Sí? Proseguir en lo que ya tenemos o dejamos inconclusos, o que Dios nos puso, nos encomendó. Por ejemplo, Dios una vez a Jonás, al profeta Jonás, le encomendó ir a predicar a Nínive, que iba a ser destruida en 40 días. ¿Qué hizo Jonás? Pues huyó, no quiso. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Dónde lo encontraron a Jonás? Cuando vino la tempestad, estaba dormido. Lo encontraron dormido. Los discípulos, cuando en el huerto de Getsemaní, que Jesús les había dicho que oraran, que les pidió ayuda, vamos a orar. ¿Qué hicieron? Fueron y se durmieron, estaban deprimidos. Se duermen, las personas se duermen. ¿Para qué? Para no enfrentar su responsabilidad. Ya vamos terminando. El séptimo es para enfrentar un ataque depresivo o una depresión o esta enfermedad, es descansa y aliméntate adecuadamente. Para salir de su estado depresivo, Elías, después de haber descansado y haber comido, dice, es más, un ángel vino y le dio de comer, un ángel enviado por Dios. Dice que después de haber descansado y haberse alimentado, caminó, dice, durante 40 días y 40 noches, llegando al monte Horeb, donde recibió de parte de Dios nuevas encomiendas para servirle al Señor. O sea, la vida del profeta Elías no tenía por qué haber terminado así en ese momento, no tenía por qué terminar así en depresión. Si ya Dios le había dado una gran victoria, si Él le había demostrado gran fe en su vida y había servido a Dios con una gran victoria en ese momento, Elías no tenía por qué haberse ido a esconder ahí, haber huido, haberle creído a ese mensaje diabólico de esta bruja de Jezabel. ¿Sí? Y por ello, bueno, pues es más, vamos a leer la escritura que está en primer libro de Reyes 19:15 al 18, lo van a ver ahí en sus pantallas. Primer libro de Reyes 19:15 al 18, vamos a ver lo que le dice Dios a Elías. Cuando ya lo saca de la cueva, lo saca de la cueva de la depresión, le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, o sea, regrésate por donde andabas, en el camino inicial, por el desierto de Damasco llegarás, ¿y qué vas a hacer? Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, gloria a Dios, en lugar de Acab, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, fíjense, tenía ahí todavía tres encomiendas Elías que tenía que hacer. Dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Jehú, por cierto, fue quien mató a Jezabel. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará.
y yo haré que queden en Israel, una promesa de parte de Dios, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Gloria a Dios. Elías pensaba que él era el único en Israel que estaba sirviendo a Dios. Y no era así. Dios ya tenía 7,000. Dice que no se doblaron ante este demonio Baal. Dice cuyas bocas no lo besaron. Es como la costumbre que tienen los religiosos de besar estatuas, imágenes, ídolos. Eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Cabe mencionar que la distancia desde el Monte Carmelo en línea recta hasta la península de Isaí, más o menos hay 600 kilómetros. Esto quiere decir que cuando Dios le dice a Elías que salga de la cueva y que vaya a hacer estas nuevas encomiendas, tuvo que caminar Elías en promedio 15 kilómetros diarios después de haber experimentado una depresión tan profunda. Después de que no quería hacer nada, de que quería morirse, todo, él tuvo que levantarse y dice que caminó 15 kilómetros, por lo menos 15 kilómetros diarios. Concluimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué haces metido ahí en esa cueva de la depresión? Este es un mensaje, aquí ya dimos 7 consejos para salir de la depresión. Dios no quiere que estemos deprimidos, quiere que seamos como el profeta Elías en el tiempo de la victoria. Amén. Que seamos vencedores, victoriosos, que seamos alegres, que seamos felices. Es lo que Dios quiere en nuestra vida, que no temamos, que tengamos fe en el Dios de la Biblia, que tengamos nuestra esperanza en Él, que confiemos en Él, que nos dejemos ayudar por Dios. Amén. Dios está listo para ayudarnos. No tienes tú por qué caer en la depresión. Sal, y si ya estás ahí, sal de esa depresión. Para eso Dios nos dio armas espirituales, nos dio la oración, la palabra, su palabra, el confesar la palabra, para salir de esos tiempos depresivos. Gloria a Dios. Entonces la invitación hoy es de que tú, si estás en esa situación de depresión, puedas salir adelante, pero tienes tú que poner de tu lado, tenemos que poner de nuestro lado. Tenemos todos los días, tenemos que estar luchando para no caer en la tentación de la depresión, porque repito, es una enfermedad de este tiempo final. Mucha gente está deprimida. ¿Por qué? Porque no ha puesto su confianza en el Dios de la Biblia, en la palabra de Dios. Si vemos la situación del mundo en general de este tiempo final, pues digo, hasta el más optimista pudiera caer en depresión por todo lo que se está viendo, guerras, rumores de guerras, crisis global en el mundo, problemas en el medio ambiente, el crecimiento de la maldad terrible, nuevas leyes contrarias a la Biblia, a la palabra de Dios. O sea, es algo terrible lo que está pasando en el mundo. Y si no pones tu fe en el Dios de la Biblia, en el Dios que te puede sacar adelante, el Dios que tiene promesas poderosas para tu vida, pues vas a caer fácil en la tentación de la depresión. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a terminar haciendo una oración, declarando que tenemos un Dios que nos puede liberar de la depresión. Si tienes este tipo de depresión a lo mejor severa en tu vida, bueno, pues aquí tenemos ya dijimos, hablamos los 7 consejos. Pero si tienes depresiones a lo mejor esporádicas, bueno, pues busca la ayuda del Señor, busca la ayuda del Espíritu Santo todos los días. Todos somos propensos, amén. No te confíes, mire que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo no vas a caer? Pues confiando en el Dios de la Biblia, confesando su palabra, no permitiendo que ningún dardo de fuego penetre y te engañe. No te dejes engañar. Hay que quitar todas estas fortalezas que el enemigo
luego quiere sembrar en nuestra vida. Todos estos dardos de fuego que quiere que lleguen encendidos, que se prendan en nuestra vida y que nos hagan caer. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por esta palabra. Yo te pido por todos aquellos que están padeciendo esta enfermedad terrible, este engaño que es la depresión, el estrés, la angustia, la tristeza. Señor, te pido, Padre, que tú les ayudes en esta hora a salir de esa cueva de la depresión. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios que es poderoso, que nos puede ayudar, que tenemos al Espíritu Santo, que nos puede hacer salir de esa cueva de engaño, de mentira. Y en el nombre de Jesús nosotros estamos declarando que salimos de esa enfermedad que es la depresión, que salimos de ese engaño que es la depresión. En el nombre de Jesús declaramos que salimos adelante, que nos levantamos, que hay mucho camino que recorrer, que tú tienes grandes promesas para nosotros, Señor, promesas de bendición, de vida y no promesas de muerte como las que envía el enemigo a nuestras vidas. Gracias porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Lo creemos, lo recibimos y te damos gracias, Señor, porque tú no nos diste espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo está a las puertas y viene muy pronto. Bendiciones.